Bueno, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la espera. Agradezco a todos su participación, su asistencia. Veo que pues tenemos acá gente conocida, gente de varios países. Muchísimas gracias a todos nuevamente por la asistencia. El día de hoy se encuentra con nosotros Marta Adriana León, que ahorita la voy a introducir con ustedes. Muchísimas gracias entonces por la asistencia. Adri, pues, por favor, pasar la presentación. Bueno, para los que no nos conocen, nosotros somos IT Nova, somos una compañía colombiana. Básicamente estamos acá en Colombia, en Bogotá, Medellín. También tenemos oficinas en Ciudad de México. Hoy en día somos partner de SAP, TIBCO y Microsoft. Afortunadamente tenemos más de 100 clientes en todo lo que es nuestra prácticas de analítica en toda la región de Latinoamérica, corriendo más de 1 millón de usuarios activos en todo lo que son nuestras soluciones. Pues pasar a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Bueno, básicamente voy a contarles un poquito qué hacemos para entrar en materia con nuestra presentación. Nosotros somos una compañía especializada en gestionar todo el ciclo de vida del dato y volverlo un activo estratégico para sus compañías. Básicamente, como ven ahí en nuestro portafolio, tenemos todo lo que es el ciclo de vida del dato, desde adquisición de cualquier fuente de datos que ustedes tengan, inclusive tenemos también extracciones de datos y conseguimos datos que inclusive a veces no tiene el cliente, pero que sí nos hacen falta para los diferentes análisis y darle más potencial a esa información. Hacemos proyectos de transformación de datos, de calidad de datos, de gobierno de datos. También hacemos proyectos de consolidación de datos, es decir, ahí digamos que hacemos proyectos en todo lo que tiene que ver con lagos de datos, bases de datos operacionales, bodegas de datos. Posteriormente hacemos todo lo que tiene que ver con la explotación del dato, que aquí vamos a hablar un poquito intrínsecamente del tema de la explotación del dato, pero más del dato de recursos humanos. Entonces, esa explotación del dato la hacemos desde lo más básico, que es un reporte, pasando por BI, que es todo lo que es la parte de analítica descriptiva, luego pasamos por la parte de analítica avanzada con modelos predictivos y finalmente hacemos también todo lo que tiene que ver con data science y por último hacemos todo lo que es la parte de automatización de esos modelos. Entonces, eso es un poquito lo que hacemos en IT Nova, a sus órdenes para los proyectos que necesiten y ayudarles a resolver sus retos de negocio en sus compañías. Adri, ¿me regalas la siguiente slide, por favor? Bueno, sin más preámbulos, entonces, gracias por escucharnos acerca de quiénes somos nosotros. Por ahí tenemos una invitada muy especial, como les decía, Marta Adriana León. Adriana es una persona de la casa, nos ha apoyado en varios proyectos de People Analytics, tiene más de 20 años en experiencia en todo lo que son proyectos de tecnología relacionados con gestión de cambio, gestión de talento humano, consultoría funcional en HCM, todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad y salud en el trabajo. Como les mencionaba, pues ya ella tiene mucha experiencia en más de 13 proyectos con empresas públicas y privadas. Entonces, para mí es un honor, Adriana, tenerte con nosotros, que nos puedas ilustrar acerca de este tema tan interesante de People Analytics y cómo las empresas ahorita estamos más conscientes de que poder sacar insights del personal realmente nos va a dar un valor agregado, porque realmente nuestros activos más importantes en la compañía son las personas, ¿cierto? Ese es el ADN como tal de las empresas y muchas veces nosotros dejamos un poquito relegados el análisis de la información de nuestro personal, de nuestros colaboradores, de esos procesos. Entonces, qué interesante que podamos hablar hoy en día contigo, que eres una persona súper estudiada de estos temas. Y bueno, bienvenida, Adri, y muchas gracias por este espacio. Y a ti, Carlos, qué chévere que podamos pues entonces compartir este conocimiento con todos nuestros aliados y clientes, sí, considerando que venimos, ¿cierto?, de una serie de eventos
y desde la evolución con algo que ya llamamos la cuarta revolución industrial, que ya vamos para la quinta, ¿cierto? Donde definitivamente, como tú dices, Carlitos, las personas se han vuelto una fuente muy importante de datos y las empresas, creo que fue una de las grandes lecciones aprendidas, las empresas no existirían sin las personas. Y por más que hemos tratado de evolucionar, ¿cierto? Desde la revolución industrial, con las líneas de producción, desde cuando salió Internet en los 90, con todo el miedo que nos dio en el G2K en el 2000 de que se nos iba a perder la información, empezar a trabajar en toda esta asimilación de la información y de lo que hoy ya reconocemos como todo el tema de inteligencia artificial, pues lo que nos queda es empezar a tomar todo ese conocimiento de la gente, poder capitalizarlo, poder monetizarlo y pues también generarles unos ambientes de trabajo sanos, seguros y que le den bienestar, porque pues obviamente la premisa es que si están bien física y mentalmente, pues podremos producir más, ¿cierto? Digamos que esto es un poco el marco de los antecedentes de People Analytics y lo que nos lleva a la reflexión de cómo vamos a poder capitalizar toda esta data para poder ser más predictivos cada vez, ¿cierto? Venimos desde los 80 en ese mundo que llamábamos el mundo VUCA, un mundo muy volátil, donde había muchísima incertidumbre, los mercados estaban cambiando, grandes negociaciones, grandes fusiones, muchas empresas en co-branding, en alianza. Empiezan esos años 90, como decíamos, con cierto tipo de incertidumbres basados en la tecnología, en el conocimiento, en esa ambigüedad que siempre percibimos, ¿cierto? Como ese factor diferenciador del riesgo, donde pues los empresarios tenemos que ser un poco apetitosos del riesgo para poder evolucionar, pero tenemos que siempre poder ver por ese gran espejo panorámico y no solamente basarnos en indicadores retroactivos como si lo estuviéramos viendo desde nuestro espejo retrovisor. En la pandemia nace un nuevo concepto y creo que este nuevo concepto nos lleva a ser personas mucho más predictivas, ¿cierto? Y mucho más prescriptivas. Ya vamos a ver por qué la importancia de estas dos palabras en People Analytics, pero lo importante es que ya estamos en un mundo bunny. ¿Y qué significa eso? Que pues ya no estamos viviendo en el mismo mundo de antes de pandemia, donde pues estábamos hiperconectados, estábamos en un mundo complejo, sino que adicionalmente se suman una serie de factores muy importantes que nos aportan los seres humanos y que realmente nos llevan a tener un aprendizaje de la importancia de la, digámoslo así, de la salud mental en las personas para poder trabajar y para poder producir más. Se involucra un concepto muy importante que es la ansiedad, ¿cierto? Entonces, dentro de esos modelos, decimos el modelo Bani nos lleva con 4 letras, la B, que eso significa que estamos viviendo un momento donde hay muchísima fragilidad, donde sabemos que muchas empresas no sobrevivieron la pandemia, desafortunadamente pues no lograron contemplar o no lograron sostenerse y pues obviamente quebraron y les tocó centrarse. Entonces, digamos que es un mundo donde nos lleva a decir, bueno, somos frágiles porque estamos enfrentados a la muerte, somos frágiles porque tenemos unos mercados muy hostiles, somos frágiles porque la energía y otra serie de recursos también nos están llevando a que el mundo se va a acabar, ¿cierto? Que estamos produciendo mucha basura, que tenemos mucho plástico en el mar, que pues, una serie de cosas que nos llevan como a una serie de incertidumbres y a pensar en un mundo frágil. Pero adicionalmente eso genera muchísima ansiedad y eso es pues lo que desde People Analytics y desde todos los modelos de gestión humana debemos empezar a predecir, ¿cierto? ¿Cuándo es que va a llegar ese momento? ¿Cómo podemos bajar un poco estos niveles de ansiedad para que las personas sean mucho más productivas, ¿cierto? No estemos solamente pensando en ese futuro incierto, sino que nos enfoquemos en el presente y nos enfoquemos en lo que tenemos que hacer hoy, ¿cierto?
Entonces, por eso esta es una de las características de este mundo Bani, que desde las responsabilidades de lo que hacemos en gestión humana nos lleva a pensar cómo empezar a predecir que desde el proceso de selección podamos contar con personas que tengan ciertos niveles de resiliencia, ciertos niveles de afrontamiento y que no les pegue tantísimo esta variable de la ansiedad. De igual forma, estamos entrando en modelos de mercado y de gestión del talento humano y desde la gestión gerencial y directiva, donde ya las cosas no son lineales. Antes nos basábamos como, hago esto, mi efecto será esto. O sea, nos basábamos siempre en un modelo bidireccional de causa-efecto. Hoy en día ya estos modelos nos hemos dado cuenta que no son tan estables, ¿cierto? No hay causa-efecto. Con el COVID nos dimos cuenta pues que estamos en un mundo exponencial. Con las redes sociales y todo este tema del metaverso nos hemos dado cuenta pues que ya son cosas que se viralizan, ¿cierto? Que no son 1 más 1, 2, sino que es 1 exponencial a 10 y en un segundo se te puede multiplicar viralizadamente un evento, un suceso, un accidente, etcétera. Entonces, antes decíamos, bueno, un accidente de trabajo se controla con las personas que estaban allí, pero hoy en día decimos, bueno, y si el accidente lo filmaron y llegó a tantísima gente, ¿cómo estará su familia afrontando esto? ¿Cuántas personas podrán tener efectos post-trauma respecto a eso, a las imágenes que vemos todos los días? Entonces, digamos que ya no estamos en un mundo lineal, ¿cierto? Causa-efecto, sino estamos en un mundo donde hay que empezar a estudiar cierta serie de escenarios y ahí es donde cobra grandísimo valor todo este modelo de People Analytics porque nos permite hacer uso de la estadística, de la investigación y de otros factores que nos llevan a ser más predictivos, ¿cierto? También estamos, según este modelo Bani, en un mundo incomprensible. Es un mundo que nos resulta enigmático, donde ya es muy difícil poder comprender lo que pasaba antes o regirnos por los patrones que había antes en los procesos de vinculación, ¿cierto? Hoy en día tenemos una altísima rotación de personal en las personas centennial, muchas personas que estaban en su casa en el momento de teletrabajo se dieron cuenta que desafortunadamente no podían volver a salir de su casa y que si no era por medio del teletrabajo ya no podrían trabajar, ¿cierto? Que es lo que se llamó el síndrome de la cabaña. Y eso pues nos lleva a pensar, bueno, estamos ante un mundo diferente después de pandemia y hay que empezar a vencer una serie de miedos, ¿cierto? De que nos generan ansiedad y por tanto pues nosotros desde la gestión humana debemos empezar a generar modelos más predictivos que nos permitan de alguna forma prescribir a estas personas para que puedan salir de esos estados. Por eso es tan importante entender, ¿cierto? No sabemos si esto va a ser una moda solamente por ahora, saliendo de pandemia, o si nos va a llevar a una sindemia, como opinan algunas personas de la OMS, donde ya definitivamente dicen, vamos a vivir entre pandemias, estas son las nuevas señales que nos invitan a tener una nueva normalidad de esta forma, entonces nos toca empezar a pensar en escenarios, en modelos multifactoriales y que definitivamente desde ese espejo panorámico que diría yo son los tableros de control en las organizaciones, desde ese modelo podamos empezar a predecir como estos hechos y datos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué hacer ante este mundo donde nos toca gestionar a los seres humanos para que sean productivos, para que podamos reactivar la economía de los países y que definitivamente nos contrarresten, ¿cierto? Ciertas variables, esas personas se entrenen en estrategias de afrontamiento y de resiliencia para poder contrarrestar pues la fragilidad, la ansiedad, la no linealidad y que esto sea incomprensible. Entonces queremos invitarlos a estudiar y a que si en sus organizaciones ya tienen una práctica de People Analytics, la reforcemos porque pues vemos que esta es una de las variables que nos va a hacer ganadores dentro del mundo empresarial para poder controlar este cierto tipo de variables que estamos viendo como hechos hoy. ¿Qué nos aporta entonces People Analytics? Como sabemos, pues el trabajo, el mundo del trabajo básicamente genera una serie de ciclos de negocio
donde nos ayuda a que la economía de los países pues resurja. Uno, porque las personas por medio de su fuerza laboral, por medio de su desempeño, ¿cierto? Permiten que se creen productos y servicios que se pagan, que se mandan al mundo del consumo, que la gente consuma y que la gente pues va pagando impuestos, invirtiendo en la comunidad, haciendo el mercado, viviendo el día a día, ¿cierto? Y eso pues permite que las economías de los países se reactiven. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que como estas personas que trabajan, que son nuestra fuerza laboral, pues estas personas deben estar bien para ser productivas. Si están enfermas, si están deprimidas o si están ansiosas, pues obviamente se van a retrasar las decisiones o les va a dar miedo tomar decisiones y no podrían salir a trabajar, ¿verdad? Por eso es muy importante entender que desde el modelo de People Analytics, lo primero que tenemos que identificar es esas capacidades de esas personas. ¿Qué es lo que estas personas, que son mi fuerza laboral, son capaces de hacer? Y desde el proceso de selección es muy importante empezar a decir, bueno, con base en lo que yo tengo hoy en el mundo y en mi organización y mi plan estratégico, yo necesito personas que sean de esta forma, que puedan hacer estas formas, ¿cierto? Y que esa sea como el derrotero de los criterios de mis pruebas de selección. ¿Qué también debo asegurar? Que estas personas generen acción, ¿cierto? Que sean personas con acabativa, porque pues hay muchas personas con iniciativa, pero con muy poca acabativa, y necesitamos personas que acaben los procesos para que realmente seamos productivos. Y que sean personas comprometidas, obviamente. Si tienen esa capacidad, si son competentes, si están motivados y quieren hacer las cosas, pues obviamente vamos a poder asegurar que tengamos una empresa productiva. Muy importante entender que esas decisiones y todos los datos que vayamos aprendiendo desde nuestras organizaciones para manejar el talento humano, pues deben ser estructurados, organizados, y pues tendremos que hacer una serie de pasos incluso para recogerlos. ¿Con qué nos encontramos en la pandemia? Que a veces teníamos desactualizados los datos de hoja de vida del colaborador, no sabíamos dónde vivía, no sabíamos si vivía con 5, 10 o 15 personas, ¿cierto? Y por eso es muy importante empezar a establecer cómo puedo obtener esos datos, porque pues People Analytics se basa en la integración de la estadística y una serie de diseños experimentales, ya sean descriptivos, cualitativos y cuantitativos, que nos van a permitir establecer una serie de patrones del comportamiento que nos llevan a la producción en nuestras empresas. Entonces, muy importante empezar a pensar desde el nivel organizacional y desde la gestión humana y desde su gestión estratégica, cómo vamos a poder obtener esos datos apropiados para responder a las necesidades que tenemos hoy en el mercado respecto al talento humano. Entonces, como decíamos y como para ir resumiendo y que les vaya quedando el concepto claro, People Analytics lo que nos aporta, ¿cierto? Es todo el conocimiento de la estadística, de lo que veíamos manejando con los Human Resources Management o los modelos de gestión del recurso humano, el gerenciamiento o el management y las nuevas tecnologías de la información. Todo eso se suma y nos construye modelos de People Analytics. Esos modelos pues nos van a permitir tener un tablero de control. Haz de cuenta que vas manejando tu carro, pero tienes allá adelante tu vidrio, y en ese vidrio vas a poder ver tu tablero de control de cuántas personas están colaborando hoy día, cuántas personas están afiliadas, cuántas personas están en un nivel de productividad adecuado, cuántas personas están ausentes, cuántas personas están de alguna forma en riesgo. Y si vemos bien estos modelos, pues es muy importante, porque así mismo podemos saber si necesitamos más personal, si vamos a hacer un nuevo negocio, entonces qué tipo de personal necesitamos, cómo podemos ir haciendo que todo eso vaya fluyendo en nuestro favor como empresarios para que pues podamos hacer una reactivación adecuada de nuestra empresa. Inicialmente, y hoy en día yo diría, tenemos una serie de modelos en nuestra organización que son descriptivos. Podemos describir desde la estadística variables
cuanti y cualitativas, ¿cierto? Como un resumen de los datos sociodemográficos de las personas, qué edades tienen, qué géneros son, cómo podemos llegar a esas personas en torno a la marca empleadora, posicionar la marca empleadora, cómo podemos o qué les gusta, ¿cierto? Hacer, porque pues ya por medio del metaverso y por medio de otras técnicas se pueden revisar las huellas digitales de las personas que trabajan con nosotros como colaboradores, incluso poder predecir si una persona pues estuvo en cierta reunión X día, pues al otro día seguramente va a llegar trasnochada con ciertos niveles de alcohol en sangre, entonces si esa persona trabaja en Acturas o es conductor, pues entonces ahí ya vamos a poder decir, pilas, hagámosle una prueba de alcoholemia o revisemos porque si lo subimos a un trabajo en alturas y esta persona ya sabemos que viene con ciertos niveles de alcohol, pues vamos a ponerlo o vamos a exponerlo en un riesgo, ¿cierto? Entonces es ahí donde empezamos a pasar de tener un modelo descriptivo a poder tener un modelo predictivo. Pero ¿hacia dónde vamos? Que como estamos viviendo en un mundo frágil, la idea es que con esos datos de pruebas en sangre, los datos de entrevista que vayamos haciendo de si las personas tienen ciertas competencias desde el proceso de selección, van a servir para nuestro modelo de negocio, van a servir para que podamos asegurar ese desempeño, vamos a asegurar que esas personas tengan ciertas competencias y que sean realmente las personas que nosotros necesitamos. Eso nos lleva a pensar, ¿cierto?, en un plan y en construir modelos más prescriptivos. Entonces, hoy en día nuestras organizaciones en Colombia, en People Analytics, pues básicamente nos estamos quedando en modelos descriptivos y es importante que empecemos a evolucionar hacia los modelos predictivos y hacia los modelos prescriptivos o como de orden. ¿Qué diferencias hay? Por ejemplo, antes nos ubicábamos en los modelos de HR Analytics, listo, teníamos nuestro módulo de personal, identificábamos cuántos eran sus escalafones salariales, cuánto nos estaba costando por producción el puesto de trabajo, como una serie de métricas allí que pasaban a las finanzas, ¿cierto?, de la organización, pero realmente hoy necesitamos ya más información. Bueno, de ese salario que yo les estoy pagando, de ese costo de producción, ¿cuál está siendo el desempeño de esa persona en ese puesto de trabajo? ¿Será que a esa persona le falta conocimiento? ¿Será que a esa persona le falta motivación? ¿Será que tiene algún problema personal que está afectando su salud mental? Entonces empezamos a ir un poco más allá, ¿cierto? Más de lo que yo le pago y él recibe, más de lo que me cuesta, estamos orientados a identificar cómo es el desempeño, cómo son los resultados de esa persona, cuál es la producción y si tenemos variables que nos están haciendo perder, como por ejemplo el tema del ausentismo. Sabemos también hoy día que las empresas no solamente se constituyen por una planta de personal nominal, ¿cierto? Sino que también tenemos una serie de personas contratistas, prestadores de servicio, con otras modalidades de vinculación, consultores y contratistas, de las cuales también deberíamos tener un análisis, ¿cierto? Entonces, pero digamos que hoy en día el centro de la presentación es enfocarnos en obtener esta serie de variables en torno al desempeño, los resultados, la producción y el ausentismo. Y hay Carlitos, entonces te invito a que hagamos la encuesta, sepamos si las personas que nos están escuchando tienen una práctica de People Analytics en su compañía, sí o no. Perfecto, Adri. Sí, les agradezco a las personas que están en la charla, si nos pueden contestar la encuesta para que a partir de este sondeo continuemos, digamos, el desarrollo de la charla. Bueno, por aquí 75 personas nos dicen que no tienen ninguna práctica de People Analytics. Ah, bueno, ya está cambiando la encuesta, 60% que no, 40 que sí. Vamos en 70-30, entonces voy a publicar aquí los resultados para que no nos vamos a gastar mucho tiempo con la encuesta. Entonces tenemos 71 personas dicen que no y 28% que sí tienen la práctica.
Dale, continúa. Muy bien, entonces como vemos, la mayoría todavía no tienen la práctica. Básicamente la invitación, voy a volver a compartir. Básicamente entonces la invitación es a que empecemos a pensar, ¿cierto? ¿Cómo nos aporta esta práctica y empezar a soñarnos una serie de indicadores que nos ayuden a tener un mayor valor en nuestro cumplimiento legal de negocio y de nuestras mejoras organizacionales? Hoy en día es importante, por ejemplo, conocer qué personas tenemos afiliadas al sistema de salud, ¿cierto? ¿Cuáles personas tienen un contrato laboral vigente? ¿Cuántas personas tienen contratos próximos a vencer? ¿Cuántas personas están recibiendo, por ejemplo, auxilios de transporte? ¿Cierto? Sabemos que un poco con la ley del teletrabajo toca empezar a definir, bueno, si estás en teletrabajo, entonces no recibes auxilio de transporte, ¿cómo vamos a empezar a canjear esa parte de la monetización del salario? ¿Cuántas personas que ingresan, por ejemplo, a presentarse en una página web como marca empleadora estamos revisando y seleccionando? Con el tema COVID, ¿cuántas personas nos llevaron a pensar si tenían una enfermedad respiratoria o no? ¿Cuántas personas están presentando en mi compañía hoy día ausentismo, ¿cierto? Ya sea porque piden permisos para citas médicas o porque están incapacitadas o porque tienen cierto tipo de enfermedad que las lleva a controles periódicos. ¿Cuántas horas en este caso estoy perdiendo en el ausentismo? Y en el presentismo, pues, ¿cuántas de esas personas que a veces llegan a trabajar enfermas realmente si están siendo efectivas o no están siendo efectivas, ¿cierto? Entonces, ahí muy importante saber, y ahí entonces voy a invitar a Carito para que vaya listando un poco este modelo de selección para que queremos compartir con ustedes, pero People Analytics nos aporta en todo el ciclo de gestión de los recursos humanos, desde la selección, cómo estamos haciendo ese seguimiento a la productividad y el retiro de los colaboradores, ¿cierto? Desde que llegan, entran y qué lecciones aprendidas nos están quedando. El clima organizacional, si tenemos interés en conocer cuál es el clima o la cultura de nuestra organización, que eso nos ayuda con la motivación, con el compromiso, con la satisfacción del empleado. Muchas veces con evitar temas, por ejemplo, de acoso laboral en esas relaciones con el líder. ¿Cómo podemos hacer uso de modelos de People Analytics para la evaluación del desempeño, cumplimiento de los objetivos, si la gente está apropiando adecuadamente la curva de aprendizaje, si tenemos ciertos compromisos con esas personas, se están cumpliendo, estamos llegando a lo esperado y hacer, pues, obviamente esas nuevas mediciones. También desde la gestión de salud psicosocial y de seguridad y salud en el trabajo, cuántas personas están saludables, cuántas personas tienen una enfermedad mental, cuántas personas pueden tener una enfermedad laboral y cuántas personas tienen a lo mejor una enfermedad de origen común y pues nos está afectando en los niveles de productividad. En el proceso de selección, y siendo este el pivot y uno de los principales filtros, digámoslo así, y estrategias para poder empezar a minimizar, mitigar, reducir o asumir también, ¿cierto? ¿Qué personas están entrando en nuestra organización? Pues diríamos un proceso de selección al menos debe tener estos 7 pasos, donde pues describimos un cargo, quiénes son esas personas que queremos que entre, quiénes son esas personas que tienen las competencias y los requisitos técnicos requeridos. Publicamos nuestra oferta laboral muchas veces en la página web, en las redes sociales, en el periódico, usamos headhunters o usamos empresas especializadas en seleccionar esos candidatos. De una vez tenemos esos candidatos, tomar la decisión para participar y que nos envíen sus datos y certificación de los estudios o de las tarjetas que los acreditan. La preselección de los candidatos, realización de pruebas psicométricas, las entrevistas y una vez está eso, todo ese ciclo, pues te propone una terna técnica. Entonces, Carito, te cedo ahí la palabra. Gracias, Adri. Sí, voy a compartirles pantalla para que puedan ver en forma ilustrativa todo lo que nos cuenta Adri en esta reunión.
Entonces ya les comparto allá. Me confirman apenas la vean, por favor. Ahí ya la pueden ver. Ahí ya, sí, ahí ya se ve carita. Perfecto, sí. Básicamente, la intención es ver de forma ilustrativa todo lo que nos cuenta Adriana. Actualmente, en el mercado hay diferentes herramientas de analítica que posiblemente ustedes ya quizás la tengan implementada en su compañía, o que quizás solo la han escuchado pero no han interactuado con ellas, como Power BI, Spotlight, Tableau, SAS, SAC Analytics Cloud. En este caso vamos a ver un ejemplo en Spotlight, que es una de las herramientas que manejamos bastante, que es una herramienta de solución de análisis que permite, pues, explorar y analizar todos los nuevos descubrimientos sobre los datos a través de dashboard. Lo que nos comentaba un poco Adri anteriormente, pues la idea es iniciar con esos análisis descriptivos, luego llegar a los predictivos, que son como más avanzados en este tema de datos. Y como nos explicaba Adri anteriormente, con base a diferentes metodologías matemáticas, estadística y de modelización de los datos, ¿sí? Para encontrar, pues, esos patrones, las evidencias de estos datos y llegar a la toma de decisiones, que es lo que realmente lo que buscamos con estos tableros de People Analytics, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este está publicado desde la web. Estos tableros se pueden publicar desde la web para que los usuarios puedan acceder a los datos, los usuarios estratégicos de las áreas y como les he indicado, con la intención de llegar a la toma de decisiones, a generar nuevos insights estratégicos para el área y, pues, obviamente para la compañía. Y les voy a mostrar un tablero de flujo de candidatos en la vinculación, que es algo del proceso de selección. Entonces, este tablero es súper interesante porque nos va a mostrar toda la eficiencia de este proceso desde la selección hasta la vinculación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos indicadores que obviamente se van construyendo a medida de la necesidad estratégica del área. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un indicador súper interesante que es, por ejemplo, el porcentaje de candidatos revisados en las últimas 72 horas. Tenemos la ventaja de estas herramientas de análisis es que el usuario puede interactuar con el tablero, jugar con él, hacer diferentes filtros y poder ver y evidenciar, pues, esos patrones que indicábamos de los datos. Entonces, por ejemplo, puede hacer un filtro de fechas y ahí obviamente el tablero se va a modificar de acuerdo al filtro. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá cómo es esa eficiencia del proceso de selección de acuerdo a unas métricas, al tiempo de publicación de la solicitud, cómo fue el tiempo de entrevista, el tiempo total. Podemos jugar un poquito aquí con cómo les fue a los reclutadores en este ámbito, con cada uno de los procesos, cómo es en cada país, el tiempo de aceptación de la oferta. Entonces acá el usuario puede jugar un poco con los periodos, con el mes, y si hay diferentes años, pues ver los diferentes años cómo interactuaron. Y me voy a otra pestañita que es súper interesante, que se puede ver el top 10 de los motivos de no vinculación. Esto ayuda, pues, al área de recursos humanos a ver qué pasa con esas vinculaciones, qué decisiones pueden tomar ellos contra los resultados, y pueden ver cómo es la cantidad de solicitantes por etapas, en cuál etapa pueden entrar a analizar un poco más. Y aquí nos vamos un poco para el tema de cómo se ve en términos demográficos este porcentaje de flujo de candidatos en la vinculación. Entonces, por ejemplo, tenemos por género, cómo participó tanto hombres como mujeres en estos procesos, si hay personas mayores de 40 años, si de pronto hay unas personas, no sé, que
que tienen algún sponsor o bueno, de acuerdo como a las métricas que realice pues el área de recursos humanos. Y aquí me voy a ir a otro tablero súper interesante que es la marca empleadora de impacto de reclutamiento, que básicamente aquí la idea también de estos tableros es que nos cuente una historia, que haya un storytelling y podamos analizar bien qué pasa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el flujo de candidatos de acuerdo a las campañas que hagan de reclutamiento, cuántas son las personas que tuvieron conocimiento o no conocimiento en estas aplicaciones. Y acá algo muy interesante es que tenemos las plataformas en donde las personas aplicaron a las ofertas. Acá, por ejemplo, dando un ejemplo, LinkedIn fue la plataforma donde más hubo interacción, entonces acá entramos a contar un poquito de esa historia de LinkedIn. Entonces, ¿cómo fue ese impacto en esas publicaciones? Entonces, por ejemplo, acá lo tenemos un filtro por algunas métricas en específico, cómo interactuó por día de la semana las publicaciones compartidas. Esto es en forma de promedios, reacciones posteriores, vistas de esa publicación, promedio de las solicitudes. También podemos jugar un poquito por las horas, cómo interactúa la gente por hora en estas publicaciones. Entonces, por ejemplo, acá en vistas vemos que en la tarde tenemos más vistas de las personas en este tipo de publicaciones. Entonces ya el área entraría, bueno, en estas horas podemos publicar más las ofertas y vamos a tener más entrada de estos datos. En cambio, posiblemente por la noche o por la mañana las personas estén más ocupadas en sus labores cotidianas. Entonces, por unidad de negocio, cómo fue la interacción, reclutador, que es muy importante. Entonces, la intención de estos tableros también es contar como esa historia y analizarla. También tenemos algo muy interesante que podemos conectar también nuestra página web de la compañía y hacer un tráfico de estos datos, como son las vistas por la página, el tiempo promedio que pasa una persona aquí en la página de la compañía, porque pues en las publicaciones cuando uno aplica a alguna compañía, pues uno quiere ver también qué hace la compañía, quiénes son, qué servicios presta, como para uno alinearse también, o la persona que va a aplicar a la oferta, pues alinearse al conocimiento de la compañía. Entonces, eso también es súper interesante porque nos ayuda a ver que muchas personas, por ejemplo, están ingresando a ver quién son como compañía, que están posiblemente viendo si hay posibilidad de trabajar con ellas. Entonces es un análisis muy, muy interesante del tráfico de la página. Y acá nos vamos un poquito al tema de costos de los eventos que realiza de pronto la compañía para las publicaciones. Entonces, ¿cuánto fue el costo promedio? El costo promedio de pronto por solicitante, por entrevista, por contratación. Entonces están los diferentes eventos, por ejemplo, eventos que se hagan en un campus universitario o en una feria de empleo, cómo es el flujo de la cantidad de personas que están interactuando en estos eventos y el costo. Entonces, lo que les decía, pues la intención, esto es un ejemplo ilustrativo de cómo podemos llevar los datos y analizarlos. Obviamente la intención es contar una historia y poder analizarla, ver los insights posibles que podamos sacar, y obviamente la finalidad y el objetivo siempre será la toma de decisiones. Aquí, Adri, te doy ya la palabra para que continúes con tu presentación. Geniales, Cari. Muchas gracias, Perito. Me dejan enamorada. Súper chéveres. Es importante, como decía Carolina, entender que obviamente estas prácticas nos llevan cada vez más a ir pensando en qué es lo que queremos evaluar, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos compartir?
en nuestra organización, con los colaboradores, qué es lo que nosotros necesitamos empezar a entender respecto a cada uno de esos filtros. Entonces, como lo que no se evalúa no se puede mejorar, y pues bueno, todos estos tableros de selección realmente nos dan muchísima información. Mi invitación es a que los empresarios empiecen a pensar, ¿cierto?, cómo van a poder generar mayores rendimientos para el diseño de sus tableros de productividad, de clima organizacional, de evaluación de desempeño y todo este tema de la gestión psicosocial. Y con base en esta primera, digámoslo así, primera acercamiento a estos tableros, pues a quienes les gustaría o considerarían tener una práctica dentro de su organización. Carlitos, entonces para la encuesta. Listo, Adri, aquí ya la estamos poniendo. Si nos colaboran con la encuesta. Adri, estamos un poquito colgados de tiempo, pues te agradezco si Vamos a nos hacerlo ayudas ahí rápido. agilizando, porfa, para que no nos vamos a pasar del tiempo. Voy a ir dejando ahí la encuesta para las personas que nos están colaborando, diligenciándola. Agradecemos muchísimo. Voy a parar aquí para que podamos agilizar y terminar el webinar en el tiempo. Gracias, Adri. Carito, te propongo entonces que presentemos los dos siguientes tableros desde la PowerPoint para no entrar. Entonces, como sabemos que lo que no se evalúa no se puede mejorar, Carolina ha preparado un tablero, por ejemplo, donde ustedes pueden evaluar las lecciones aprendidas de la salida de los empleados. Entonces, Carito, ahí te cedo la palabra. Gracias, Adri. Sí, básicamente en el tablero nos muestra un poco sobre cómo es el tema de deserción, cómo es el manejo. Entonces, la deserción total, voluntaria, hay varios grupos, entonces que la deserción voluntaria, la involuntaria. Hay temas de deserción lamentadas que las compañías dicen, bueno, ¿por qué se me fue esta persona? Entonces, básicamente este tablero nos muestra esos porcentajes de deserción por diferentes grupos, como les decía, por país, puede ser por país, por el área, por diferentes métricas. Y adicionalmente también este tablero es súper interesante porque nos muestra por qué la gente sale, ¿sí? Porque posiblemente está saliendo de la compañía. Normalmente cuando una persona va a salir de la compañía se le hace una encuesta. Entonces, en esta encuesta obviamente hay preguntas en términos de emocionales, de compensación, en términos de crecimiento profesional. Entonces, el tablero es súper interesante porque nos muestra un poquito cómo podríamos entrar a abarcar por qué la gente está saliendo, y recursos humanos empezará a decir, bueno, la gente se me está yendo porque no sabe si hay un crecimiento profesional. ¿Qué podemos hacer para que las personas sepan que acá en esta compañía pueden crecer profesionalmente? Entonces, esto es muy bonito estos tableros porque podemos ver ese compilado por ejemplo, de las entrevistas de salida, y poder ver qué afectaciones hay, cuáles son las 5 principales o las 10 principales, cuáles son las secundarias que podemos abarcar también. Entonces, este tablero también es súper interesante. Obviamente, pues por falta de tiempo quisiéramos mostrárselos más detallado. Y también está el uno, es también súper interesante, que es el de accidentes laborales. Aquí este tablero nos muestra por gerencia, por área y por puesto de trabajo cuáles son los accidentes más comunes. Entonces, esto ayuda también al área de seguridad y salud en el trabajo, cómo abarcar y organizar que estos accidentes no sucedan, cuántos tiempos son los perdidos a nivel general en el mes o en la semana. Entonces, este tablero también es súper interesante, nos ayuda a llegar a un modelo también predictivo de cómo solucionar estos accidentes a nivel pues, global de la compañía. Entonces también es un tablero súper interesante que las compañías pueden llegar a adoptar
sí hay en la parte operacional muchos accidentes laborales. Entonces, porque la intención siempre ha sido realmente que el personal esté adecuado con todas las herramientas, con todos los equipos de seguridad. Entonces, la intención siempre a lo que uno llega es mejorar, obviamente, tanto ámbitos operativos de la compañía como el tema de cuidado al personal. Entonces, estos tableros nos ayudan a ver estos datos. Y muy útil para la investigación del accidente de trabajo, queridos empresarios, súper útil porque esto nos lleva entonces a pensar tendencias, qué parte del cuerpo es la que más debemos proteger, qué elementos de protección personal están siendo efectivos y cuáles no. Es súper bueno. Bueno, ¿y cómo empezar o cómo pueden ustedes empezar una práctica de People Analytics? Tenemos de pronto cifras, Carlitos, ¿cuántos estarían interesados en presentarla o empezar? Disculpa, Eric, que te escuché entrecortada la última partecita. Sí, Tranquilo, tenemos básicamente pronto tenemos resultados. 70 personas, 70, perdón, por ciento de personas que consideran que es relevante y 30% que consideran que ahora mismo no es el momento. Seguramente No, el 30% pues son personas que seguramente tienen su proceso muchas empresas tenemos el proceso de recursos humanos tercerizado. Entonces hay muchas compañías que de todas maneras esto no les aplica, pero mira que hay un 70% que sí, y eso pues da mucha razón a lo que tú estás diciendo en la charla. exacto, qué bien, bueno. Entonces, lo primero es, empresarios, empecemos a pensar qué datos tenemos hoy. ¿Tenemos actualizadas las direcciones de mis trabajadores? ¿Tengo actualizadas esas historias laborales? ¿Tengo actualizadas los últimos estudios, cierto? Por ejemplo, en el tema de salud, cuando son conductores de ambulancia, que toca estar actualizando cada 2 años esos carnets de sus certificaciones, y con el tema de curso de alturas, con el tema de manipulación de herramientas peligrosas, etcétera. ¿Qué datos tenemos hoy y cómo los estamos recopilando? ¿Qué queremos evaluar? También, ¿cómo queremos mejorarlos? ¿Cuáles son esos medios de levantamiento de datos? ¿Cómo podemos empezar a tabularlos para analizarlos? ¿Y cómo podemos ver esto en indicadores? Recordemos que lo que no se evalúa no lo podemos mejorar, y necesitamos esos tableros de control, así como cuando estamos manejando en nuestro automóvil el espejo panorámico, ¿cierto? Esos tableros. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Que nos podamos plantear una serie de preguntas y proponernos a modelo de investigación una serie de hipótesis del hacia dónde vamos, a dónde queremos llegar en estos aspectos de data con nuestros colaboradores para empezar a tomar mejores decisiones. El segundo paso es, definamos qué datos, qué indicadores y qué métricas son las necesarias para poder empezarnos a producir preguntas, ¿cierto? Ya sea que tengamos que buscar esto en el trabajador, ¿cierto? Aplicando pruebas psicotécnicas, encuestas, observando prácticas, haciendo observaciones de comportamiento seguro. Y hoy en día que ya también contamos con el metaverso, con análisis de nuestras redes sociales, informes sectoriales, los informes de las aseguradoras siempre son útiles, pero necesitamos cruzarlos con nuestro sector. Un paso 3 de cómo decidir ese diseño, cómo vamos a enfrentarnos a un problema para sacar juntos un modelo de análisis, un prototipo que nos lleve a poder materializar todas esas preguntas adecuadas. Un poco más bajado, este modelo es muy interesante, pero me gusta presentarlo como paso a paso, y es primero entonces analicemos el problema, entendamos esa necesidad, generamos en conjunto una ideación del diseño de cuál es esa información que necesitamos empezar a recabar, cómo lo vamos a priorizar, cómo podemos empezar a sacar un prototipo de tablero de People Analytics que nos tenga desde la selección, la producción, el clima, todo en un solo tablero para poder saber cómo están nuestros colaboradores. Y obviamente, empresarios, entendemos que las empresas son hechas para ser rentables. Entonces tenemos que pensar siempre en cómo vamos a monetizar esos puestos de trabajo y esa inversión que yo estoy haciendo en el día a día en el salario de nuestros trabajadores.
¿Cómo lo puedo empezar a hacer? Por medio de recogida de datos, ya sea, como les decía, por medio de observación, por encuestas, por entrevistas, por aplicación de pruebas psicotécnicas de personalidad. Hay una prueba muy buena en el mercado que se llama Opto. Esta prueba pues nos evalúa la resiliencia organizacional y creo que es una de las pruebas necesarias hoy para todos los gerentes de gestión humana, empezar a trabajar en ese análisis de la huella digital o metaverso aplicado a la selección y al desempeño de nuestros colaboradores. Una etapa 5 o un quinto paso para recolectar, procesar y analizar esos datos, ¿cierto? Una vez ya lo tenemos prototipado, podemos empezar a hacer ese diseño de esos tableros personalizados con los indicadores que queremos para gestión humana. Esa es, como decía Carlos, nuestra razón de ser, acompañarlos a ustedes por medio de una consultoría adecuada y funcional que puedan explotar esos datos, hacer la tabulación, el orden de la información, el análisis estadístico para poder generar cada vez mejores planes de intervención. A veces no sabemos qué es lo que tenemos que intervenir, pero teniendo la data adecuada seguramente lo podríamos tener. Y como nos decía Caro, esto no sería People Analytics si no se cuenta una historia. Dependiendo de esto. Entonces, muy importante entender que tenemos que tener un análisis de ese problema por medio de los 5 pasos que les presentaba anteriormente, una introducción, un problema, un análisis, una solución y un indicador. Siempre empresarios tratemos de tener indicadores que nos permitan ayudarnos a la gestión. Lo que no se evalúa no se puede mejorar. Y en conclusión, pues básicamente, ¿qué tenemos hoy en día como necesidades? Pues lo primero es invitarlos a que empiecen a diseñar sus proyectos de analítica de datos con una visión de largo plazo. Obviamente, Roma no se construyó en un día, ¿cierto? Encuadrar y alinear este diseño de la investigación descriptiva, predictiva, probabilística en torno a la intuición y la predicción, pero también a la prescripción. ¿Qué hacer en caso de, o tengo identificado este riesgo, tengo identificada este grupo de personas que están hoy día sufriendo una serie de enfermedades laborales a causa de unos accidentes previos? ¿Qué hacer? Ya es prescripción, ¿cierto? Entonces vamos madurando de la descripción a la prescripción para que podamos tener modelos de People Analytics maduros. Partir de ejercicios iniciales en el piloto de las métricas o los indicadores que logremos escoger y centrarnos en datos confiables. Esto es muy importante porque así como todo sistema de información, si le meto basura, pues sale basura. Entonces es muy importante podernos gestar o gestionar en torno a esta confiabilidad de los datos. No sé si tenemos alguna pregunta. Hola Adri. Sí, Hola. por aquí, bueno, les recuerdo a todos, por favor, que tienen un panel que se llama Preguntas y Respuestas. Por favor, a todos, para los que en estos 2 o 3 minuticos que nos quedan, si nos pueden escribir, por favor, sus preguntas, les agradecemos muchísimo. Aprovechemos que tenemos aquí a nuestra experta Adriana para que nos conteste la pregunta. Bueno, mientras Adriana nos contesta, te voy a empezar a leer unas preguntitas, Adriana, que tengo por acá. Voy a lanzar una última encuestica para nosotros, para el tema comercial, los que me la pueden contestar. Les agradezco mucho mientras voy leyendo aquí algunas preguntas. Adriana, me preguntan por acá que dentro de las prácticas de People Analytics, de todo lo que has hablado, del tema de reclutamiento, del tema del tema de selección de personal, del tema de bienestar, ¿cuál sería como el objetivo por dónde empezar? O sea, ¿qué sugieres tú, qué le sugieres tú, digamos, a una empresa que no tiene, digamos, ninguna práctica de People Analytics dentro de todas esas alternativas que tiene para sacar insights por donde deberían empezar las compañías? Pues como veíamos, es muy importante, Carlitos, y es uno de los grandes, digamos, factores de éxito de la gestión humana y es tener un adecuado y efectivo proceso de selección. Si seleccionamos los candidatos adecuados, con los criterios adecuados y con la descripción de cargos adecuados, muy seguramente pues vamos a tener un mejor desempeño. Después de la selección me iría por la productividad. ¿Cómo estoy valorando el desempeño de ese colaborador? Y qué pueden ser esos factores de riesgo que le pueden afectar esa productividad, ¿cierto?
Entonces, perfecto. empezar por selección, continuar por productividad y desde ahí empezar a verificar cuáles son esos riesgos, ya sean financieros, laborales o de mercado, que nos puedan afectar ese desempeño de ese colaborador. Acá me están haciendo otra pregunta de que en qué solución está montada lo que acabamos de mostrar. Esto está montado sobre una solución que se llama TIBCO Spotfire, que es una herramienta de visualización y de data science, pero también se puede montar sobre cualquiera de las soluciones que ustedes tengan. Veo por acá que hay muchas empresas que tienen SAP, se puede montar sobre SAP Analytics Cloud, se puede montar sobre Power BI, se puede montar sobre Tableau. Digamos que la solución es un poquito lo de menos, pensar, que ustedes piensen, digamos, un poquito en qué tienen hoy en día en la compañía, qué soluciones de analítica tienen, apoyarse en un poquito con las áreas de tecnología, validar con ellos qué soluciones de analítica tienen, porque estas soluciones pues nos van a permitir conectarnos a nuestros sistemas de gestión de recursos humanos, a nuestros sistemas de reclutamiento, a todos nuestros procesos y poder sacar la información como nosotros la mostramos ahorita. Pero en particular la solución que mostramos ahorita se llama TIBCO Spotfire. Tengo por aquí otra pregunta, Adri, y es que, ¿qué conocimiento técnico deberían tener los recursos pues las personas de recursos humanos para abordar un proyecto de estos? Pues básicamente yo creo que estamos de alguna forma desperdiciando el conocimiento científico, ¿no? Por ejemplo, pues yo que soy psicóloga y lo comentábamos el otro día en la asociación, nosotros tenemos una formación de psicometría y estadística casi de 4 o 5 semestres. Y realmente uno llega a las empresas y olvida que tiene ese conocimiento. Se le olvida diseñar pruebas, o sea, se le olvida ser psicómetra y se le olvida ser estadístico. Entonces, es volver y aprovechar esas competencias que tienen la mayoría de las unidades de gestión humana, tienen psicólogos dentro de sus colaboradores. Entonces, es como volverles a despertar esa iniciativa a los psicólogos en el tema de estadístico para que puedan realmente conocer y llegar a mayor profundización de los eventos y de los riesgos. Las personas de seguridad y salud en el trabajo también ven estadística dentro de sus procesos de formación y es súper importante para la investigación de accidentes de trabajo. Así que es volver a despertar esa venita matemática, estadística y probabilística que todos tenemos dentro de la formación profesional, Carlitos. Vale, gracias. Igual pues ahí te complemento para la persona que nos hizo la pregunta, que pues como bien lo dice Adri, el conocimiento del negocio es muy importante, pues en este caso los psicólogos, las personas de reclutamiento, de seguridad y salud en el trabajo, pero también es importante que nos podamos apoyar en las áreas de tecnología de las compañías, que es donde nos van a apoyar con toda la habilitación técnica de estas soluciones. Recuerden que estas soluciones pues tienen un habilitador tecnológico, pero pues también se apalanca con un conocimiento de negocio que es, creo que más importante inclusive que el habilitador tecnológico. Entonces son proyectos que vienen en llave tanto del área de recursos humanos como de las áreas de tecnología y para eso vemos compañías como nosotros que, digamos, hablan los dos idiomas. Nosotros tenemos gente que conoce del tema, como Adriana en este caso, y que se comunican muy bien con el área de tecnología para entregar un buen producto. Bueno, pues Adriana, ¿puedes poner el slide donde están nuestros datos? El siguiente slide, por favor. Les estamos dejando los datos nuestros en pantalla. Agradecemos mucho a todas las personas que nos acompañaron hoy. Te agradecemos mucho, Adriana, por tu compañía, a Carolina Hurtado, que es nuestra líder de analítica, por la presentación que nos hiciste y por prepararnos estos tableros. Aquí quedan nuestros datos de contacto para cualquier duda que tengan. Con muchísimo gusto estamos a su disposición. Adriana con su compañía IA Consulting para todo lo que es el tema de recursos humanos, consultoría en todo lo que es talento, People Analytics y nosotros en todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Muchísimas gracias nuevamente por la participación y que tengan un excelente resto de día.